Bendecido día, mis amadas, y bienvenidas a BSF a estudiar el Evangelio de Juan. Es increíble que nos estamos encontrando en la víspera del final de nuestro estudio en Juan. Se me retuerce el corazón saber que ya casi acabamos, pero a la vez me lleno de anhelo para el estudio del año entrante, que es Apocalipsis. ¿Ya se registraron? ¿Ya se comprometieron para estudiar este libro que cambiará tu perspectiva de lo que hay por venir? Les voy a compartir un pequeño testimonio. Este fue el estudio, el de Apocalipsis, en el que BSF estaba cuando yo empecé a estudiar la Biblia con BSF hace casi 10 años. Ya yo estaba en el camino de Dios, pero al estudiar Apocalipsis cambió mi manera de vivir. Aprendí a ver al más allá, a tener esperanza certera de lo que iba a venir, porque como dice el refrán, lo mejor está por venir. Las exhorto a que se registren y que inviten a sus hermanas, a sus tías, a sus madres, abuelas, hijas, compañeras de trabajo. Inviten a sus vecinas, a las que les ayudan en el supermercado. En fin, inviten. ¿Cómo nos quedamos con esta buena nueva para solo nosotras y no compartirlo? Y no se les olvide que también tenemos el programa de estudiantes en español para que también registren a sus niños, a sus sobrinos, nietos, a sus vecinitos. También quiero invitarlas a nuestro último seminario del año, compartiendo el Evangelio, que se llevará a cabo el día martes 16 de abril a las 8:30 de la noche y se repetirá el sábado 20 de abril a las 9 de la mañana, todo hora de Miami. Envíenos un mensajito para registrarse o por si tienen alguna pregunta respecto al estudio nuevo, al programa de estudiantes o al seminario a bsfmiami en español @gmail.com. Bueno, hermanas, no es que yo no sabía la definición de la palabra biografía, pero quise tener una definición más oficial y esto fue lo que encontré en Google, ¿no? Una biografía es un relato escrito que describe la vida de una persona, destacando eventos importantes, logros, experiencias significativas y detalles relevantes sobre su trayectoria personal. Este tipo de texto busca proporcionar una visión completa de la vida de una persona desde su nacimiento hasta acontecimientos relevantes a lo largo de su existencia, incluyendo detalles sobre su infancia, educación, carrera, relaciones personales, influencias y legado. Una biografía puede ser escrita por un biógrafo o por la misma persona, que en este caso se llama autobiografía, y suele estar basada en una investigación exhaustiva que incluye entrevistas, documentos históricos, cartas y otras fuentes de información. Me pareció a mí la definición bastante exhaustiva y sí, vemos que durante el Evangelio de Juan hemos podido leer y aprender de Jesús, sus experiencias significativas y detalles relevantes. Vimos de su nacimiento, conocemos de su infancia, conocemos de su carrera, que en este caso es su ministerio. Vimos de milagros y señales que fueron documentados durante esta historia. Pero al ver la biografía de él, hemos llegado al capítulo que nos lleva más allá, donde terminan todas las demás biografías. Todas las demás biografías terminan en el capítulo 19, la muerte y el entierro. Ese es el final de cada historia, el final de cada biografía. Este capítulo 20 es el capítulo donde va más allá de donde terminan todas otras biografías. El registro de la resurrección de Jesucristo, que es central en la enseñanza de la iglesia del Nuevo Testamento y apunta al estudio que vamos a estudiar el año entrante, que es Apocalipsis. Al leer este capítulo único en la biografía de Jesús, aprendemos que encuentros personales con Cristo resucitado llevan a la transformación y a la creencia en Él. Y esto lo vamos a ver en tres divisiones. La primera es la tumba, que es Juan
20 del 1 al 10. La segunda división va a ser Jesús resucitado, Juan 20 del 11 al 18. Y la tercera es Apóstoles transformados, Juan 20 del 19 al 31. Con eso vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 20 de Juan y vamos a orar. Señor Dios, gracias una vez más, Señor, por dejarnos indagar aún más en tu palabra, Señor. Pido, mi Dios, que tú me ayudes, mi Señor, a quitarme de mí misma, Señor, a que no sean mis palabras las que se hablen aquí, Señor, sino las tuyas, mi Señor. Queremos escuchar tu corazón, especialmente en este capítulo tan culminante que es el capítulo 20 de Juan, Señor. Prepara nuestros corazones para escuchar tu voz, para entender un poco más, Señor, y para que nuestra fe crezca aún más. Pido por cada mujer escuchando esta enseñanza, Señor, que si todavía no ha entregado su corazón por completo, Señor, de que esta escritura, que esta palabra que tú tienes para nosotras este día, mi Señor, les llegue al corazón y conmueva a completamente comprometerse contigo, mi Dios. Mi Dios esté con nosotras. Pido esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Amén. Bueno, leemos en el versículo 1 que en las primeras horas del primer día de la semana, María Magdalena se dirige al sepulcro donde Jesús había sido puesto. Los otros evangelios relatan que ella estaba con las otras Marías y Salomé. Ellas van con especies para ungir el cuerpo muerto de Cristo. Y no se sabe si ellas habían pensado en quién iba a encontrar, a quién iban a encontrar ahí, si alguien las iba a echar de ahí, como sabemos de los otros evangelios, que la tumba tenía guardia. No sabía si ellas habían pensado a ver quién le iban a pedir que movieran la piedra que habían usado para sellar la tumba. Pero iban a demostrar, eso sí, ellas sabían que querían a demostrar su último servicio de amor al Cristo que tanto amaron. María se acerca a la tumba y se da cuenta que la piedra ha sido movida y llega a la conclusión que alguien se había robado el cuerpo de Cristo. Angustiada, corre a informar a Simón Pedro y a Juan diciendo, se han llevado del cuerpo, del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo, el que Jesús amaba, que ya en varias ocasiones en este libro de Juan hemos visto que esto hablaba de sí mismo, de Juan, corren hacia la tumba. Juan dice que este discípulo llegó primero, ese discípulo que Jesús amaba llegó primero, se agachó para mirar. Él no entró, se detuvo a ver los detalles en el sepulcro y quizás cauteloso porque según la tradición judía, el acto de tocar un cuerpo muerto se consideraba impuro según las leyes de pureza rituales descritas en la Torá. Pero Pedro, nuestro Pedro atrevido e impetuoso, llegó después, pero no paró en la entrada. Él siguió derecho. Él entró al sepulcro sin detenerse para nada. Yo me imagino que él pensaría que ya no iba a dejar que ni nada ni nadie lo detuviera a acercarse a Jesús después de haberlo negado 3 veces antes de la crucifixión. Él también miró y se fijó que las vendas las cuales José de Arimatea y Nicodemo usaron para su sepulcro estaban donde Jesús había sido puesto. Las escrituras no dicen que estas vendas estaban regadas o desordenadas. Las escrituras tampoco nos dice que ninguna de las abundantes especies que le fueron puestas a Cristo estaban regadas. Es como si Jesús hubiese atravesado las vendas y las especies y así se hayan ellas quedado intactas a el resucitar. El sudario, que es como la venda de la cabeza, como una servilleta, una venda grande de la cabeza, estaba dobladita cuidadosamente y puesta a donde se había puesto la cabeza de Jesús. Para entender el significado de la servilleta doblada, hay que entender un poco sobre la tradición hebrea de ese día. La servilleta doblada tenía que ver con un amo y su siervo.
Cuando un siervo preparaba la mesa para su amo, se aseguraba que fuera exactamente como el amo la quería. La mesa estaba perfectamente puesta y el siervo esperaba fuera de la vista del amo hasta que el amo terminara de comer. El siervo no se atrevía a tocar la mesa hasta que el amo terminara. Ahora, si el amo terminaba de comer, se levantaba de la mesa, se limpiaba los dedos, la boca, la barbilla con esa servilleta, la enrollaba y la ponía sobre la mesa sin cuidado. El siervo así ya sabía que entonces él debe recoger la mesa, porque en aquellos días la servilleta así arrugada, enrollada, significaba ya terminé. Pero si el amo se levantaba de la mesa, doblaba su servilleta y la ponía al lado de su plato, el siervo no se atrevía a tocar la mesa porque la servilleta doblada significaba regreso. Amadas, Jesús regresará y de la manera que vemos estos días, las señales de estos días, Él regresa pronto. El tiempo está corto, amadas. Con solo esto, no es razonable pensar que un ladrón robó el cuerpo de Cristo. Ningún ladrón se hubiese tomado el tiempo para dejar todo tan ordenado al robarse el cuerpo de Cristo. Vamos a regresar a los discípulos. Llegó primero el otro discípulo que se inclinó y vio las vendas, pero no entró. Esta palabra vio en el versículo 5 es la griega palabra que se dice viepo, que significa ver claramente un objeto material. Cuando Pedro entró, él vio las vendas y el sudario. Esa segunda palabra vio en el versículo 6 es la palabra griega teoreo, que significa contemplar, observar y escudriñar. Se dio cuenta de lo ordenado que estaba todo, otra vez como si hubiera atravesado las vendas. Ahora, en el versículo 8 vemos que entró el otro discípulo, el que llegó primero, porque él no pudo dejar ese detallito ahí quieto, ¿no es cierto? Y vio y creyó. Esa palabra vio en el versículo 8 es la palabra eido, que significa entender y percibir. Y aquí Juan creyó. Él creyó que algo maravilloso e increíblemente único había sucedido. El versículo 9 nos dice que hasta entonces no había entendido las escrituras que dice que Jesús tenía que resucitar. Parece que Juan fue el primero en creer que Jesús había resucitado de entre los muertos. Algo en la evidencia que tenía ante él lo hizo creer. Puede que no lo haya entendido todo, pero fue suficiente y sumamente profundo para que él percibiera eso. Su fe se solidifica al comprender que Jesús ha resucitado tal como él había predicho. Este acto de creencia inmediata sienta las bases para que la fe en el Salvador resucitado. Juan no necesita más pruebas. La evidencia de la tumba vacía es suficiente para confirmar la verdad de la resurrección. La tumba vacía de Jesús no es simplemente un detalle histórico, sino una poderosa confirmación de su victoria sobre la muerte. La ausencia del cuerpo de Jesús desafía cualquier explicación natural y apunta claramente hacia el milagro de la resurrección. Esta evidencia física nos enseña que Jesucristo ha vencido la tumba y está vivo para siempre. Aleluya. La tumba vacía es el testimonio tangible de la promesa cumplida de Jesús de levantarse de entre los muertos. Y esto nos lleva al primer principio, que es la importancia de la tumba vacía como evidencia de la resurrección de Jesús. Es parte central para la fe cristiana. La tumba vacía nos desafía a examinar nuestra propia fe en la resurrección de Cristo. Al igual que Juan, ¿estamos dispuestos a creer en la evidencia presentada en las Escrituras? La resurrección de Jesús no es solo una verdad histórica, sino una realidad transformadora que nos invita a vivir con esperanza y seguridad en su poder redentor.
El sepulcro vacío proclama la verdad y la gloria de la resurrección de Jesús. Juan nos enseña que la tumba vacía es más que un símbolo, es la prueba irrefutable de la resurrección de Jesucristo. Esta verdad debe de fortalecer nuestra fe y nos debe inspirar a proclamar con valentía que Cristo ha resucitado y reina para siempre. En la segunda división presenciamos el encuentro conmovedor entre María Magdalena y Jesús resucitado frente a la tumba vacía. Después de que los discípulos se marchan, María se queda fuera del sepulcro llorando. Es obvio que ella todavía no había entendido lo que había pasado así como lo percibió Juan. En su dolor y desconcierto, se inclina y mira adentro de la tumba, donde ve a dos ángeles vestidos de blanco. Esto es interesante porque los discípulos no vieron a los ángeles. Hay ciertas cosas que solo se ven a través de las lágrimas, ¿no es cierto? Otros dicen que hay ciertas cosas que los ojos secos nunca pueden ver. Por supuesto, ambos dicen lo mismo, que en su quebrantamiento, Dios le está permitiendo ver estos ángeles de blanco brillantes sentados en una cabeza, uno en la cabeza y en el otro en los pies de donde el cuerpo de Jesús estuvo. Y aún en su quebrantamiento, ni le va ni le viene de que está frente a dos cuerpos angelicales. Los otros relatos evangélicos indican que la presencia de estos ángeles asustó a algunos de los que lo vieron, pero en el Evangelio de Juan a María no parece alarmarse por ellos. Ella está afligida porque no encontraba el cuerpo de Cristo. Ellos le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? María responde con angustia explicando de que habían quitado el cuerpo de Jesús y no sabía dónde lo han puesto. En el versículo 14 vemos que María se da la vuelta y ve a Jesús de frente a ella, pero no lo reconoce. Jesús, en un acto de profunda ternura y comprensión, le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Suponiendo que él es el encargado del huerto, que él era el jardinero, como lo fue en Génesis, porque acuérdate que él fue el jardinero de Génesis, María le ruega que le diga dónde han llevado el cuerpo de Jesús para que ella pudiera ir por él. Al igual que ella aquí no había pensado cómo iba a mover la piedra para ungir al cuerpo, ella no se detuvo a considerar cómo iba ella a cargar el cuerpo de un hombre para cuidarlo. Ella simplemente estaba tan llena de angustia y devoción que no estaba pensando claro en lo que decía, no estaba pensando claramente. Entonces Jesús pronuncia su nombre con amor, María. En un instante el velo de la confusión se levanta y María reconoce a su Jesús resucitado. Lleno de asombro y angustia, exclama Raboni, que significa maestro. Aunque había oído la voz de Jesús, no hasta que él dijo su nombre, María, que los ojos de su corazón se abrieron y sus ojos físicos finalmente registraron a quién estaba viendo. Podría haber sido como si un amigo o un familiar te dijera, soy yo, como cuando uno pregunta, ¿quién está ahí? Reconocemos las voces de quienes conocemos y amamos. María había oído a Jesús pronunciar su nombre tantas veces y ella conoció la voz de su amado Maestro y Pastor. Y Jesús conoce a sus ovejas por su nombre. El texto no dice que María estuviera aferrada a Jesús, por lo cual cuando dice Jesús, suéltame, uno no entiende esto muy bien. ¿Por qué será que él dijo esto? Bueno, puede aludir al hecho de que la naturaleza de su relación cambiaría de física a espiritual. Él había dicho a sus discípulos que enviaría su Espíritu Santo después de regresar a su Padre, y eso fue lo que sucedió. Los Hechos de los Apóstoles registran que después de ascender al cielo, su Espíritu vino a morar en los creyentes a partir de Pentecostés. ¿Y qué hay de las distinciones que Jesús hizo sobre Dios Padre?
Nótese que no dijo nuestro Padre y no dijo nuestro Dios. Esto nos dice que Jesús y los discípulos tienen una relación diferente con el Padre y sin embargo todos somos hijos en algún sentido, ya que Jesús los llama hermanos. Jesús es el único Dios y hombre. Se relaciona totalmente con nosotros como humanos y al mismo tiempo se separa como Dios. La respuesta de María a su encuentro y a la orden de Jesús fue obedecer y compartir la noticia. El versículo 18 dice, María Magdalena fue a los discípulos con la noticia, he visto al Señor, y les contó que él había dicho estas cosas. María fue la primera persona que difundió el evangelio, amadas. La buena nueva de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Su declaración es otra indicación de que la resurrección de Jesús fue una resurrección física. Ella lo había visto con sus propios ojos. Era una persona viva que respiraba. Necesitaba la buena noticia de su resurrección para llenar su alma de alegría. De hecho, esto es cierto para cada una de nosotras. Y esto nos lleva al segundo principio, que es la interacción compasiva de Jesús con sus seguidores transforma la tristeza en alegría mediante el encuentro con el Cristo resucitado. Este encuentro revela la intimidad de la relación personal que Jesús tiene con sus seguidores. Él conoce a María por su nombre y la llama cariñosamente. La forma en que Jesús se revela a María muestra su preocupación por las necesidades emocionales y espirituales de sus discípulos. Jesús no solo resucitó para probar su poder sobre la muerte, sino también para restaurar la relación rota entre Dios y la humanidad. El encuentro de María con Jesús transforma su dolor en gozo. Lo que comenzó con lágrimas de tristeza se convierte en lágrimas de alegría cuando ella reconoce que Jesús está vivo. Esta transformación refleja la promesa de Jesús de dar consuelo y alegría a aquellos que buscan su presencia. El Señor resucitado trae consuelo y esperanza a los corazones quebrantados. Al encontrarnos con el Cristo resucitado, su presencia nos da poder para superar nuestros dolores, nuestros temores, nuestras preguntas y nuestras dudas. ¿Qué dolor, miedo, pregunta o duda necesitas llevar a tu Señor resucitado hoy? Al igual que María pasó de la tristeza a la alegría al encontrarse con Cristo resucitado, nosotras también podemos experimentar una transformación profunda al encontrarnos con Jesús en nuestras circunstancias difíciles. ¿Cómo podemos reconocer la voz de Jesús en medio de nuestras luchas y aflicciones? Debemos estar disponibles a reconocer la voz de Jesús cuando nos llama personalmente. En nuestra tercera división encontramos relatos poderosos de los discípulos experimentando encuentros transformadores con Jesús resucitado. Estos encuentros revelan verdades profundas sobre la presencia y el poder de Cristo resucitado en la vida de sus seguidores. El versículo 19 nos dice que al atardecer de aquel primer día, de ese mismo día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor de los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Era claro que tuvieran miedo de los judíos. Estos eran los que habían acosado a Jesús durante todo su ministerio y se habían encargado de que fuera crucificado. Naturalmente, los discípulos se preguntaban si ellos también serían los próximos de ser acosados como seguidores de Jesús. ¿Y cómo entró Jesús al cuarto? Solo podemos decir que Juan quiere que veamos que Cristo resucitado no estaba limitado por puertas cerradas. Aparentemente, los cuerpos resucitados no están sujetos a las mismas limitaciones que tienen nuestros cuerpos ahora. Jesús, conociendo sus temores, les saluda diciendo, la paz sea con ustedes. Él sabía que necesitaban de su paz y les mostró las manos,
y el costado. Y al ver al Señor, igual que María, los discípulos se llenaron de alegría al saber que su amado Jesús estaba de nuevo entre ellos. El relato de Juan de esta aparición de Jesús parece tan sencillo, pero lo que debió de parecer pero sí debió ser un momento extraordinario. Jesús, el Maestro, a quien habían dedicado su vida durante 3 años, a quien habían llegado a conocer también, a quien habían visto brutalmente golpeado y cuya muerte en la cruz había presenciado. Este Jesús estaba de repente de pie entre ellos, vivos y bien. En este relato, en el Evangelio de Lucas, tenemos un poquito más de detalles. Lucas nos dice que Jesús les pregunta que por qué estaban tan asustados, que por qué tenían dudas. Y les mostró las manos y el costado, como diciendo, mire, sí, yo estoy aquí, estoy de verdad. Y los invitan a que tocaran y que después de eso les pide algo de comer. En el versículo 21 de Juan 20, él les repite, la paz sea con ustedes. Y los comisiona diciendo, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Esta comisión es repetida en Mateo 28, cuando Jesús les dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, prometiendo su presencia, prometiendo su paz. En el versículo 22, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdone sus pecados serán perdonados. A quienes no, no les serán perdonados. Aquí no es que el que recibe el Espíritu Santo tiene la autoridad para perdonar por su propia fuerza, sino que el Espíritu Santo en ti otorga ese perdón. Nosotras no tenemos esa autoridad, solo Dios. Es decir, a los discípulos se les dio la autoridad para continuar el ministerio de Jesús después de que Él hubiera partido del mundo y regresando a su Padre. Esto incluiría la difusión del mensaje de perdón a través de Jesucristo. Y los creyentes de hoy tienen esa misma autoridad en Cristo, no por nosotras mismas. Jesús desea que todas las personas experimenten las verdades de paz que solo viene a través de la fe en Él. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, que llevó nuestros pecados a la cruz, cuando recibimos el perdón de nuestros pecados que Él nos ofrece, nos reconciliamos con Dios y tenemos paz con Él y tenemos la paz de Él y lo tenemos a Él como paz. Esa paz puede extenderse a otras personas y nos da el poder de vivir en paz con nuestro prójimo. Me recuerda de una de las bienaventuranzas que dice, bienaventurados los que hacen la paz porque serán llamados hijos de Dios. Ahora vemos en el versículo 24 a Tomás, que no estaba presente cuando Jesús se había aparecido por primera vez. A pesar del testimonio de sus compañeros que habían visto al Señor, Tomás muestra duda y dice que no creerá a menos de que vea y toque las heridas de Cristo. Y si somos justas, no es muy diferente a cuando Jesús se les apareció la primera vez. Ellos estaban asustados pensando que era un espíritu hasta que Jesús les convenció. 8 días después de esa primera aparición, Jesús se encuentra nuevamente con los discípulos, incluyendo a Tomás. El versículo 26 dice, aunque las puertas estaban cerradas, otra vez, Jesús se acercó, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. En un acto de gracia, invita a Tomás a tocar sus heridas. La respuesta de Tomás es una confesión de fe profunda. Señor mío y Dios mío.
Parece que todavía seguían asustados, que seguían con las puertas cerradas y cuando llega les dice eso de otra vez que la pasean con ellos. Juan también parece dar a entender que una puerta cerrada no es un obstáculo para Jesús. Una vez más, esto indica que aunque el cuerpo resucitado de Jesús era real, había algo diferente en su estado glorificado. Jesús dice, porque me has visto, has creído. Dichosos los que has visto y sin embargo creen. Amadas, esas somos tú y yo. Qué privilegio y honor de que Él, quizás en ese momento, vio nuestros rostros a decir que somos dichosas porque creemos sin verlo. Juan concluye este pasaje resaltando el propósito de su evangelio, que dice en el versículo 31, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es Cristo, Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Los relatos de los encuentros con Cristo resucitado no son solo eventos históricos, sino testimonios vivos que nos invitan a creer y experimentar la vida transformadora que viene a través de la fe en Jesús como el Hijo de Dios. Esta biografía de Jesús sigue y es eterna porque Él es eterno. No solo son eventos históricos, sino eventos que podemos ver aún hoy. Que esto nos lleva al tercer principio, que la fe en Jesucristo como el Mesías nos ofrece vida transformadora por Él para tener una relación restaurada con Dios. Debemos de tener en cuenta que si uno no cree en la resurrección de Jesús, si aún no tenemos fe en lo que Él nos está enseñando en las Escrituras, ¿qué esperanza hay? Vivimos sin la presencia, sin el poder, sin la paz y sin el gozo del Señor. No solo nos dejamos de valorar la vida después de esta vida en la tierra, sino que seguiremos viviendo bajo la justa condenación de Dios y estaremos eternamente separadas de Él. Pero yo le doy gracias a Dios que sí creo en la resurrección. Yo anhelo una vida gloriosa con mi Señor en el cielo. Ya no estoy bajo su condenación. El Señor me ofrece hoy una vida llena de gozo, de crecimiento, de avivamiento, mientras vivo para Él y su placer. Su espíritu y presencia me fortalecen para atraer a otros hacia Él. Mi vida es transformada. ¿Y la tuya? ¿Crees en la resurrección? Al conocer la verdad de la resurrección, estamos equipadas para compartir el Evangelio de la salvación con aquellos que aún no creen. Nuestra fe inspira a otros a conocer y seguir a Jesús. ¿Cómo estás dejando que el Señor obre en ti para llegar hasta los confines del mundo? Debemos de vivir una vida de fe basada en la evidencia de la resurrección de Jesús y en su presencia continua en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Al igual que Jesús comisionó a sus discípulos, somos llamadas a llevar el mensaje del Evangelio a otros y a ser testigos de la obra transformadora de Cristo en nuestras vidas. Debemos responder a este llamado creyendo en Jesús y recibiendo el don de vida eterna que Él nos ofrece. Los encuentros con el Cristo resucitado en Juan 20 nos revela la naturaleza transformadora de la presencia viva de Jesús en nuestra vida. Busquemos experimentar su paz, superar nuestras dudas con fe y vivir en el poder de su resurrección. Podemos pedirle que nuestras vidas sean testimonios vivos del poder redentor de Jesucristo para glorificar a Dios y llevar esperanza al mundo necesitado. Que si alguien ha de escribir nuestras biografías, que se destaque con testimonio tras testimonio de Jesucristo vivo y resucitado, glorificado y real en nuestras vidas. Que el legado que dejemos apunte a solo Jesús. Oremos. Oh Señor Dios, gracias Señor, gracias que tú te has revelado Señor como Dios vivo, como Jesús vivo, real Señor, con un cuerpo glorificado y que podemos tener fe y creer Señor en tu poder
en tu presencia y podemos vivir en tu paz, Señor. Gracias, Señor, por este relato en Juan 20 y que lo vemos en la Biblia, Señor, sabiendo que tú eres Dios Hijo, Dios Padre y que fuiste Dios hombre también. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Pido por cada corazón que esté estudiando esto, Señor, y que lo crea en fe de tu gracia y tu precioso regalo, Señor, de tu muerte y de tu resurrección. Señor, gracias. Y esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado. Amén. Amén, amadas. Nos vemos pronto y cualquier cosita, mándenos un mensajito para los informes que les di al principio de la enseñanza. Un abrazo, las amo.